Ya comenzó a grabar y comenzamos inmediatamente con los ejercicios. Ya comparto mi pantallita. Ya. Y aquí se parte, ¿cierto? Diciendo que se sabe estos límites. ¿Ya? El primero lo demostramos en clase, pero el segundo no lo demostramos en clase, o quizás sí, se puede demostrar también rápidamente por el teorema de la acotada por nula. Y ahí nos piden calcular los siguientes límites. Entonces nos están pidiendo calcular este de acá. Ya veamos qué podemos hacer. Ya, ese es el límite que nos piden calcular. Entonces yo rápidamente lo que tengo que pensar, ¿cierto? Es tratar de obtener lo más rápido posible alguna de las formas conocidas, ¿cierto? Que es seno de x partido por x, cuando el x tiende a 0, ¿cierto? Porque esto va a valer 1. Entonces mi primer paso debería ser intentar hacer que el x tienda a 0 con algún tipo de cambio de variable, ¿ya? Ese debería ser nuestro primer paso. Y la forma usual para hacer ese cambio de variable es que tú llames una variable u o cualquier otra letra, ¿ya? X, ¿Hay que sustituir? sustituir, sí, Ah, ya. hacer este cambio de variable, ¿cierto? Esta sustitución, ¿ya? Y haciendo un x igual pi tercios, hacemos ese cambio de variable. ¿Por qué? Porque si el x tiende a pi tercios, vamos a tener finalmente pi tercio menos pi tercio, 0. O sea, vamos a hacer que el u tienda a 0, ¿ya? Y finalmente, entonces, el x menos pi tercio está aquí. Esto se va a transformar en u, pero arriba no tenemos el x menos pi tercio. Entonces despejamos el x y veamos qué es lo que ocurre. Al despejar el x, vamos a tener que x es u más pi tercios, ¿ya? Y podemos hacer entonces ahora la sustitución, ¿cierto? Aquí ya lo hemos justificado con el tema de la continuidad. Tenemos entonces el límite de el x tendiendo a pi tercio, significa que el u está tendiendo a 0. Entonces ahora yo todo lo puedo escribir en función de u. En el denominador voy a tener u, x menos pi tercio u, y en el denominador voy a tener tangente de 3x, y 3x es 3 por toda esta expresión. O sea, voy a tener tangente de 3u más pi tercios por 3 me va a quedar pi, menos pi. Ay, qué fortuna, porque ahora los pi se nos cancelan. ¿Ya? Entonces finalmente lo que nos queda es un límite de u tendiendo a 0 de tangente de 3u sobre u. Y podemos ahora utilizar la definición de tangente, ¿cierto? Que es seno partido por coseno, para poder seguir trabajando. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a escribir la tangente como seno partido en coseno. Entonces tenemos seno de 3u dividido en coseno de 3u. Y solamente por objetivo visual, este partido por u lo vamos a dejar en un ladito. 1 partido por u. ¿Ya? Entonces aquí nuevamente tendríamos que hacer un cambio de variable para transformar el 3u en una variable simple. O podríamos, como lo hemos trabajado en clase, el tema de la cajita, ¿cierto? Si la cajita tiende a 0, del seno de la cajita dividido en la cajita, sabemos que va a valer 1. Entonces tengo que formar la cajita en el argumento del seno y en el denominador. Y el argumento del seno entonces es 3u, y en el denominador tengo un 3, entonces multiplico y divido por un 3. Y entonces voy a tener aquí un seno de 3u dividido en 3u, y como dividí por 3, también multiplico por 3. Y nos queda acá abajo un coseno de 3u. ¿Ya? Tengo libertad para mover aquí los factores porque tengo solamente productos, ¿cierto? Por eso puedo dejar este u que está en la segunda fracción debajo de la primera, ¿cierto? Tengo esa facilidad. Y por lo tanto, este límite sabemos que va a valer 1.
¿Qué es lo que nos falta entonces? Ahora ver si es que al reemplazar por 0 el coseno nos indetermina. Y de hecho el coseno de 0 vale 1. Entonces, este pequeño valor que está acá, coseno de 3u, cuando el u tiende a 0, va a valer 1. ¿Cierto? Porque coseno de 0 vale 1. Entonces ya reemplazamos todos los valores, ¿por cierto? El seno de 3u partido en 3u vale 1, el coseno de 3u va a valer 1 cuando el u tiende a 0 y nos queda solamente el valor 3. Todo 3 por 1 dividido por 1 va a valer 3. Ahí está calculado. Entonces, profe, sería ya con solo estudiar límites trigonométricos ya uno ya tendría más o menos dominada esta parte de los límites, ¿cierto? Claro, sí, Ah, ya, exactamente. ¿Sí? vale. Ahora, nosotros resolvimos el límite usando el cambio de variable. También les comentaba que quizás no siempre es necesario utilizar el cambio de variable. Por ejemplo, acá en el seno de 3u partido entre u, no lo hicimos con cambio de variable. Y este límite también se podría haber hecho sin usar un cambio de variable, pero sí utilizando un poco de ingenio, ¿ya? Y tratar de ver esto desde, desde más lejos, ¿ya? Entonces, la otra forma que podríamos haber hecho este límite, y quizás sale más largo, no lo sé, es haber hecho, por ejemplo, un tangente, ya que arriba al factorizar por 3 en el argumento al factorizar por 3 podíamos nosotros obtener el x menos pi tercios, ¿cierto? El mismo x menos pi tercios que está en el denominador, lo tengo ahora dentro del argumento, ¿sí? El límite de esto tendiendo a pi tercios. ¿Sí? Entonces puedo hacer exactamente los mismos pasos que hicimos de aquí para abajo, los podríamos haber hecho ahora también con el x menos pi tercio, porque el argumento y el denominador están tendiendo a cero, ¿cierto? O sea, la cajita está tendiendo a cero, ¿ya? Y se hace exactamente lo mismo, el seno de 3x menos pi tercios dividido en el coseno de 3x menos pi tercio, pero claramente usando el cambio de variable queda más prolijo, ¿cierto? Se entiende mucho más de 1 sobre x menos pi tercio, ¿cierto? Se entiende más al haber hecho el cambio de variable, pero es exactamente lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Ya? Así que sí, podemos olvidarnos de hacerlo así. Ya, muy bien. ¿Alguna otra duda acerca de la guía? Aquí habían varios ejercicios para realizar. Esta misma. Aquí también hay varios límites trigonométricos, los límites al infinito, los límites relacionados con Euler. Uno con Euler me gustaría ver, en mi Aquí, caso. ya. Aquí los del ítem 8 están Ujú, relacionados con eso. ya veo. Mm, podría ser el mismo G, Sí, de eso ya se le está haciendo ojo. aunque este no nos va a dar Euler. Aquí lo que nos va a dar, si hacemos la mascarita, el límite al infinito son los dos cuadrados, ¿cierto? Así que puedo hacer la división entre los coeficientes. Nos va a quedar un 3 medios. Y en el exponente tenemos un x cubo y un x en el denominador. Así que eso nos va a infinito. Y había un teorema respecto a esto. Si es que el límite era, si la base era mayor que 1 y el exponente se nos iba a infinito, entonces inmediatamente decimos que esto va a infinito. El límite se va al infinito. No hay otra forma. Sí, así que este era más
del análisis previo, del análisis de la mascarita. Parece que el siguiente sí nos da el límite de Euler. Sí, muy bien. Sí, porque este tendría que ser un 1 menos 2x elevado a 1 sobre x. Y al hacer el límite de x tendiendo a 0, ahí nos va a quedar el 1 elevado a infinito. ¿Ya? Entonces ese sí va a dar un límite de Euler, de lo que hay que realizar. ¿Ya? Entonces hagamos ese ejercicio, el h. Ya, nos corremos un poquito. Ya, muy bien. Entonces, claro, el ejercicio estaba planteado así, x tendiendo a 0 de la raíz xésima de 1 menos 2x, pero uno que ya entendió en el tema, ¿cierto? Sabe que eso lo puedo escribir como exponente y ahí cobra un poco más de sentido. 1 sobre x. ¿Ya? Entonces hay que dejarlo en la forma de Euler, ¿cierto? Y la forma de Euler nos decía el límite de x tendiendo a 0 de 1 más x elevado a 1 sobre x es Euler. ¿Ya? Entonces hay que dejarlo de esa forma. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ir quedando? Vamos a tener el límite de x tendiendo a 0. En la base voy a tener que formar el 1 más, ¿cierto? Y al ponerle el más, la otra expresión va a estar con un negativo, menos 2x. ¿Sí? Menos 2x. Y en el numerador voy a seguir teniendo el 1 sobre x. Y me falta entonces dejar este menos 2x en el denominador del exponente. Entonces, siguiendo esa serie de pasos, lo que nos queda es 1 más menos 2x elevado a 1 dividido en menos 2x. Y como dividí por menos 2x, ¿cierto? Puedo multiplicar también por menos 2x para que no cambie el valor del exponente y eso lo puedo dividir por x. ¿Ya? Entonces ya sabemos que esta expresión de acá va a valer Euler y nos queda entonces calcular el límite de lo que nos quedó. Euler entonces va a ser el límite de x tendiendo a 0 de... Bueno, y aquí el x con el x se nos cancela y nos queda un menos 2 solamente. ¿Cierto? Y nos queda finalmente e elevado a menos 2. Y está calculado el límite usando Euler. ¿Sí? Ya, ese era el ejercicio H de la guía número 2. Límite de Euler. ¿Sí? El ejercicio I también nos va a dar lo mismo, ¿cierto? Al hacer la mascarita, coseno de 0 vale 1 y abajo también nos va a dar 1, entonces nos va a quedar 1 también elevado a infinito. Así que ese también... sí, con respecto a la pregunta de Jorge, yo creo que va a haber uno o dos límites de cada tipo, ¿ya? Un límite trigonométrico, un límite al infinito, un límite de Euler, ¿sí? No va a estar cargado hacia alguna parte o hacia la otra, ¿ya? Así que sí, uno o dos ejercicios de cada estilo, ¿ya? Y a ver, intentemos hacer el ejercicio I. Se ve un poco complicado en cuanto a la anotación. Entonces veamos qué podemos hacer. Ya, vamos a ver un poquito más abajo. Aquí. El límite entonces de coseno de x partido en coseno de 2x elevado a 1 sobre x cuadrado. Ya dijimos que aquí la mascarita ya va a ser 1 elevado a infinito.
Así que tenemos que dejarlo en la forma de Euler. Ya, entonces recordando la forma de Euler, que nos decía, lo voy a dejar aquí anotadito igual, x tendiendo a 0 de 1 más x elevado a 1 sobre x, ¿cierto? Sabemos que eso va a ser Euler. ¿Ya? Siendo el objetivo 1 más alguna función elevado a 1 dividido en la misma función, siempre y cuando esa función tienda a 0. Entonces tengo que primero formar el 1 más, ¿ya? Entonces vamos a tener que esto es el límite de x tendiendo a 0 de 1 más coseno de x dividido en coseno de 2x, menos 1. ¿Cierto? Sumé y resté el cero conveniente para poder formar el 1 más. 1 sobre x cuadrado. ¿Ya? Ahora manipulamos un poco la expresión coseno de x dividido en coseno de 2x menos 1, ¿cierto? Para poder simplificarlo un poco antes de llevarlo al exponente. Y eso lo puedo hacer a un costado o lo puedo hacer aquí mismo en el desarrollo. Y llegaríamos entonces a 1 más coseno de x menos coseno de 2x dividido en coseno de 2x. ¿Ya? Entonces aquí entra en juego parte de la identidad trigonométrica que vimos una pincelada la semana pasada, ¿cierto? Pero el coseno de 2x yo lo puedo dejar como en ángulo simple, ¿cierto? Porque esto sería un ángulo doble, como 2 coseno cuadrado de x menos 1. Lo puedo dejar también como coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. O también lo puedo dejar como 1 menos 2 seno cuadrado de x. Cualquiera de esas dos maneras representa el coseno de 2x. Entonces, si es que en algún ejercicio nos aparece algo así, como el coseno de 2x, deberíamos nosotros ver cuál es la mejor expresión del coseno de 2x para trabajar acá. Y por lo que veo yo, tenemos solamente cosenos de x, así que sería lo más recomendable seguir trabajando solamente en cosenos de x. Entonces yo tomaría la primera expresión, quedándonos algo parecido a esto, 1 más, y tendríamos coseno de x menos 2 coseno cuadrado de x, y el menos me está afectando todo el coseno de 2x, entonces ese menos 1 me queda como más 1. Y en el denominador, lo mismo. Coseno de 2x sería 2 coseno cuadrado de x menos 1. Uf. ¿Ya? Y esto podría ser una expresión un poco complicada, ¿cierto? Pero veamos qué es lo que pasa cuando lo ponemos en el exponente. Entonces seguimos trabajando y tendríamos entonces 1 más toda esta expresión, coseno de x menos 2 coseno cuadrado de x más 1, y en el denominador lo mismo, 2 coseno cuadrado de x menos 1, y en el exponente tendría que ir al revés, ¿cierto? 1 sobre esta función. O sea, sería lo mismo a dar vuelta a la fracción. Entonces tendríamos el denominador en el numerador, coseno de x menos 1, dividido en coseno de x menos 2 coseno cuadrado de x más 1. Y ahí tenemos el valor de Euler, ¿cierto? Ahí nos queda el valor de Euler. Pero ahora nos va a quedar otro límite que calcular, ¿cierto? Como multipliqué por esto, también lo tengo que dividir y nos va a quedar coseno de x menos 2 coseno cuadrado de x más 1 dividido en 2 coseno cuadrado de x menos 1. Todo esto multiplicado por 1 dividido en x cuadrado. Chanflis. Ya. Pero ya simplificamos un poco, que sabemos que toda esta expresión de aquí va a ser Euler. Así que lo único que nos falta calcular es el límite de lo que me queda en el exponente. ¿Ya? Y por lo que estamos viendo, va a ser un poco largo si es que lo escribimos todo en el exponente, ¿cierto? Si dejamos e elevado al límite, nos va a quedar un poco largo. Así que lo podemos hacer aparte. Lo podemos hacer aparte a ver qué es lo que nos da. Ya, el límite de x tendiendo a 0 de coseno de x
menos 2 coseno cuadrado de x más 1 dividido en 2 coseno cuadrado de x menos 1 por 1 sobre x cuadrado. Ya. Y por lo visto, lo que está acá no es una expresión muy amigable. Entonces, veamos qué es lo que pasa si volvemos a la expresión de donde partimos, ¿cierto? Porque esta expresión es lo mismo que coseno de x menos coseno de 2x partido en coseno de 2x. Pareciera ser que eso es más amigable a trabajar que cuando tenemos estas expresiones como esta. Entonces, sí, al parecer fue un error el volver al ángulo simple. Entonces lo vamos a dejar como como coseno de x menos coseno de 2x dividido en coseno de 2x. ¿Ya? Y veamos qué podemos hacer a partir de ahí. ¿Ya? Recordamos los límites notables trigonométricos, ¿cierto? Que son el límite de x tendiendo a 0, de seno de x partido por x que vale 1, el límite de x tendiendo a 0, de 1 menos coseno de x partido por x que vale 0, y el límite de x tendiendo a 0 de 1 menos coseno de x partido en x cuadrado que vale 1 medio. Tenemos aquí un 1 partido en x cuadrado que probablemente sea lo que tengamos que utilizar. Ya, entonces, ¿cómo podríamos formar nosotros algo así? Ahí está la pregunta, ahí está la parte difícil. Ya. Intentemos sumar y restar un 0 a nuestra conveniencia. ¿Ya? Lo que queremos hacer es, por ejemplo, tener el coseno de x menos 1, ¿cierto? Para que tengan el signo contrario. Y a esto entonces le estaríamos restando coseno de 2x, o mejor le ponemos aquí sumando el más 1 menos coseno de 2x. Y todo esto entonces dividido, podríamos dejarlo dividido en x cuadrado por 1 dividido en coseno de 2x. ¿Ya? Como tengo solamente producto en el denominador, puedo hacer ese intercambio. Y ahora puedo separar nuevamente las fracciones y voy a tener aquí el límite de x tendiendo a 0 de, para dejarlo más evidente, le voy a poner un menos 1 menos coseno de x dividido en x cuadrado, ¿cierto? Y todo esto va a estar sumándose, ¿cierto? Con 1 menos coseno de 2x partido en x cuadrado, y todo esto multiplicado por 1 sobre coseno de 2x. Ya. O estaba largo este ejercicio. No pensé que iba a salir tan largo. Ya. El 1 partido en coseno lo podemos eliminar inmediatamente porque cuando el x tiende a 0 voy a tener coseno de 0, 1. Así que esto inmediatamente se va a 1. ¿Ya? El 1 menos coseno de x partido en x cuadrado se va a 1 medio. Entonces voy a tener aquí menos 1 medio, ¿cierto? Con ese menos que está ahí, me va a dar menos 1 medio. Entonces, ¿qué es lo que me falta ahora calcular? Es este límite del 1 menos coseno de 2x partido en x cuadrado. Y eso yo lo puedo calcular, ¿cierto? Poniendo el 2x cuadrado en el denominador. Lo que hicimos ayer en clase, ¿cierto? Al poner aquí el 2x, lo que estoy haciendo es multiplicar por 4, ¿cierto? Entonces tengo que dividir también por 4 para cancelarlo. O dividir aquí por el 2 cuadrado. ¿Sí? Como lo agregué aquí el 2 dentro del cuadrado, tengo que dividir también por el 2 cuadrado. Y este límite también se nos va a ir a 1 medio. Y 1 medio dividido en 4 nos va a quedar finalmente un 2.
Ya, entonces después de todo este cálculo que hicimos, tenemos menos un medio más 2 por uno. Así que el uno no está afectando y finalmente nos da aquí un menos un medio más 2 serían 3 medios. Y ese es finalmente el límite. E elevado a 3 medios. Oh, estaba complicado el límite. ¿Para qué estamos con cosas? ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Todas las dudas? Algunas, más o menos. Aquí le voy a quitar un poco el zoom para que veamos el ejercicio completo. Sí, el límite así. Este estaba complicado, estaba largo. Sí. Había que tener cuidado con el tema de la forma, ¿cierto? Empezar. La empezada era, era sin pensarlo mucho, ¿cierto? Había que poner el uno más, así que ponemos el uno más y le restamos el otro, ¿ya? Después, al hacer la resta, bueno, aquí el hacer el intercambio entre coseno de 2x y su expresión en ángulo simple, ya dijimos que fue un pequeño error, ¿cierto? O sea, no es que esté malo, pero nos desviaba un poco, nos queda una expresión más larga finalmente, que no nos servía. Entonces no, finalmente no lo ocupamos, volvimos atrás, así que podría haber borrado ese paso y escribirlo de la otra manera. Y después, ¿cierto? Lo que hay que hacer es hacer aparecer el, la función, ¿cierto? Uno más la función como uno dividido en la función y la pusimos al revés, ¿cierto? Porque eso representa el uno dividido en, el dar vuelta a la fracción. Y como hicimos aparecer eso, entonces tengo que cancelarlo de alguna manera, ¿cierto? Pero sin cancelarlo porque este límite nos va a dar es lo que necesitamos para el límite, el valor e. Y entonces después lo que hago es calcular el límite de lo que me quedó en el exponente. Y ese fue el límite que calculamos acá. Dijimos mejor dejémoslo en la forma en la que estaba, ¿cierto? Con el coseno de 2x. Y ahí empezamos a, a ver cómo podemos calcular este límite. Y si teníamos los límites del coseno de x, entonces lo más probable es que haya que aparecer el límite notable del coseno, con el uno menos coseno. Entonces para eso sumamos y restamos 1 para no alterar el valor, pero sí para que aparezca la forma. ¿Sí? Y eso fue finalmente lo que se hizo. ¿Ya? Muy bien. Quiero darles el espacio a ustedes. Si es que hay alguna duda, algo que podamos resolver, quizás de la misma guía, algo del taller que quizás no quedó claro, quizás ejercicios de continuidad de la guía de continuidad. Ahora los escucho. Silencio total. Voy a tratar de eliminar estas partes de silencio del video. Es que me quedé sin palabras, como que no entendí que está acá. Ya. Voy a tratar de borrar lo que sobra aquí. Esto está como sobrando, en realidad no lo ocupamos. ¿Ya? Y sí, voy a mejor dejarlo como lo dejamos finalmente, porque esto al final no lo usamos, pues esto fue para complicarnos. Entonces vamos a borrar aquí. Y para que veamos también que el valor no se ve afectado. Teníamos aquí entonces que esto era. Ahí podemos saltarnos este paso, de hecho. Este paso que no se ocupó. Entonces, un segundo. Voy a poner todo esto más arriba. Por ahí.
Teníamos entonces aquí coseno de x menos coseno de 2x dividido en coseno de 2x y queremos hacer aparecer eso en el denominador del exponente. Entonces, en vez de poner 1 dividido en todo esto, decimos que lo damos vuelta. Y es exactamente lo mismo. Coseno de 2x dividido en coseno de x menos coseno de 2x. Y como hicimos aparecer esta expresión, también deberíamos cancelarla para que no se modifique. Y para eso se multiplica también por el inverso. Coseno de 2x dividido en coseno de 2x. Ahí no estamos modificando la expresión. Ahí nos queda entonces el límite formado del Euler, ¿cierto? 1 más la función elevada a 1 dividido en la función que está ahí, por lo que sea que necesitábamos, ¿cierto? Para cancelar el exponente, para que no se modifique. Y finalmente es ese límite el que tengo que calcular, que lo calculamos aquí aparte, ¿ya? Porque si no, se nos iba a acabar el espacio si es que lo hiciéramos en el exponente del Euler, pero sí va a haber incluso más desordenado. Más desordenado de lo que está. ¿Ya? Y que quizá aquí en el límite trigonométrico haya consultas, ¿o no? Aquí mágicamente se necesitó, ¿cierto? Este 1, tanto el positivo como el negativo, para poder dejar la forma del 1 menos coseno de x. Tengo una duda, profe. ¿Dónde? ¿Dónde quedó la duda? Ahí cuando ya le queda Euler, ¿Ya? después tiene que calcular el límite solo. Claro, sí, porque lo que nosotros hacíamos, ¿cierto? Era dejarlo aquí como el número e, ¿cierto? Elevado al límite de lo que me quedó. Y el límite de lo que me quedó era coseno de x menos coseno de 2x dividido en coseno de 2x por 1 partido por x cuadrado, ¿cierto? Entonces, yo de antemano pensé para mí mismo, ya, pero calcular este límite también va a ser un poco largo. Entonces, por eso lo decidí hacer aparte, ¿ya? Y después poner solamente el resultado. También no entendí la factorización, profe, ¿Cuál factorización? del paso 1 al paso 2, ¿De este cuando a este o lo que está en aquí en el, negro? en negro. Ya. Ah, aquí, ya. Eh, Aquí lo que nosotros recordamos es que si tengo un límite trigonométrico con coseno, la forma notable del límite notable, o sea, la forma del límite notable es 1 menos coseno de x, ¿cierto? Y puede estar partido en x o puede estar partido en x cuadrado. Y eso nos va a dar distintos valores. Pero siempre está el 1 menos coseno, ¿ya? O sea, está el 1 positivo, ¿cierto? Con este positivo que no se anota y el coseno negativo. Pero aquí en esta expresión no tengo, no tengo ese uno más o ese uno menos. Entonces lo que hago es hacerlo aparecer. ¿Y cómo lo hacemos aparecer? Sumando cero, ¿cierto? Este menos uno más uno no me está afectando el valor, ¿cierto? Porque menos uno más uno es cero, pero sí está haciendo que aparezca el límite trigonométrico de la forma. 1 menos coseno de x. ¿Ya? De hecho, aquí está al revés, ¿cierto? Porque el coseno está positivo. Pero el coseno positivo y el 1 negativo son de signo contrario, que es finalmente lo que el límite me pide. Ya son de signo contrario. ¿Ya? Entonces sumé este menos 1 y este más 1. ¿Sí? ¿Ahí queda más clarito? ¿O no? ¿O quedamos Sí, igual? ¿Sí? Ya. Ujú. Ya. Muy bien. profe, ahora sí hay una parte que sigo sin entender. ¿Ya?
¿Cómo es equivalente que el x cuadrado se haya traspasado a la izquierda? ¿Por qué? Porque tengo solamente productos, ¿cierto? Tengo aquí un producto de fracciones, ¿cierto? Y podríamos mirar aquí este numerador grande, ¿cierto? Aquí tengo este numerador y este denominador. Entonces, los puedo intercambiar porque es producto de fracciones, ¿ya? Tú lo puedes mirar, ¿cierto? Como una fracción A dividido por B, por C dividido por D. Finalmente, tú los puedes juntar en una sola fracción, puedes hacer lo que quieras con esas fracciones o con esos números, ¿ya? Y tú los puedes modificar como tú quieras. Siempre que el numerador quede en el numerador y el denominador en el denominador, tú puedes intercambiarlos, puedes hacer lo que quieras, Ahora entendí, profe. ¿sí? Porque como es una fracción y tengo solamente productos, ¿sí? Aunque esta resta en el numerador, ¿cierto? No tengo problema porque lo que hago es intercambiar los denominadores. Y eso lo puedo hacer por el simple hecho de que es multiplicación de fracciones, ¿sí? Quizás aquí del paso 2 al paso 3 queda la duda de la separación de fracciones. Esto pero que es lo mismo, ¿cierto? A uno le enseñan que si tengo las fracciones con el mismo denominador, sumo los denominadores, o sea, sumo los numeradores y el denominador se mantiene. Pero pocas veces se hace al revés. Pocas veces cuando yo tengo la fracción, las puedo separar. ¿Cierto? Me queda el A dividido por B y el C dividido por B. Las puedo separar. ¿Sí? Uno por lo general la propiedad de la suma de fracciones se la aprende de un lado, pero uno debería también tener la facilidad de poder hacerlo para el otro. De que ya tengo la suma resuelta, ahora lo puedo separar en los sumandos. Y en este caso es lo que necesitamos, ¿cierto? Para utilizar los límites notables. Profe, ¿Sí? la última pregunta, ¿por qué x cuadrado tiene un 2 abajo? Ya. ¿Por qué? Porque ahí lo que yo tenía era el límite, si es que lo quiero calcular ahora aparte, ¿cierto? Es de 1 menos coseno de 2x dividido en x cuadrado. Entonces, es la misma consulta que resolvimos ayer en la clase, ¿cierto? Porque en la clase teníamos el 1 menos coseno de x medios, ¿cierto? Dividido en x cuadrado. Entonces, la idea es que el argumento del coseno y el denominador sean iguales. Entonces, aquí tenemos que hacer lo mismo, ¿ya? El argumento del coseno tiene que ser lo mismo que esté en el denominador. Entonces, si el argumento del coseno es 2x, en el denominador también debería aparecer ese 2x cuadrado. Entonces, yo lo hice aquí bien a la mala y puse aquí el 2. Y para no alterar entonces el valor, ¿cierto? Multipliqué por este 2 cuadrado, que está dentro del cuadrado, ¿cierto? Multipliqué por este 2 cuadrado, entonces debería yo también cancelarlo. Y lo cancelé aquí con el 2 al cuadrado que está en el denominador, del denominador. ¿Ya? O también ese lo podría haber puesto inmediatamente acá arriba. Multiplico por 2 elevado a 2. ¿Ya? Para no alterar el valor de la fracción, ¿cierto? Multiplico y divido por el mismo valor, pero finalmente necesito ese 2 cuadrado para dejar el límite de la forma que se requiere. ¿Sí? O también podríamos justificarlo con el cambio de variable, ¿cierto? Que finalmente también lo resolvimos así en clase, ¿ya? Y se hace de la misma manera. Tengo el 2x en el argumento, hacemos que ese argumento sea simple, así llamándolo un u, 1 igual 2x, ¿cierto? Y si el x está tendiendo a 0, entonces el u también tiende a 0, ¿cierto? El x va a valer 2 por 0, 0, así que el u también tiende a 0, y hacemos el mismo cambio. Y vamos a llegar a lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Sí? Y 1 dividido en coseno de 2x es 1. 1
dividido en coseno de x, sí. Sí. ¿Por qué? Porque el u está tendiendo a 0, o sea, el x está tendiendo a 0, y coseno de 2 por 0, 0. Coseno de 0 vale 1. Recordando ahí la trigonometría, ¿cierto? Coseno de 0 es igual a 1. Importante eso. Entonces, por eso eso vale 1. ¿Ya? Ya, muy bien, chiquillos. ¿Alguna consulta? Yo creo Sí, que tengo con esto. la ¿Ya? última Sí. consulta. Dale nomás. Dale ¿Por nomás, qué Camilo. no queda negativo el resultado? Si está sumando, pero ¿cómo se dice? Ah, sí. Un medio por un cuarto sería. Acá finalmente lo que nos quedó es, claro, aquí queda, espérame, déjame borrar acá. Al hacer todo ese cambio, ¿cierto? Nos quedó aquí el 2 multiplicando al x, ¿cierto? Multiplicando por este un cuarto. Entonces lo que nos queda es, este límite vale un medio, ¿cierto? Entonces tengo un medio multiplicado por un cuarto finalmente, ¿cierto? Pero solamente el 2 del denominador. Entonces me queda 1 dividido en un medio. Y claro, pues, aquí ocupamos la regla de la tacita de café y nos queda 2 dividido por 1, 2. Por eso me quedó que toda esta expresión de acá se simplificó a 2. ¿Sí? Mientras que toda esta parte de aquí era menos un medio, ¿cierto? El 1 menos coseno de x partido en x cuadrado es un medio, y con el menos que está aquí me quedó menos un medio. Y menos un medio más 2 nos quedó 3 medios. Nos quedó 3 medios. ¿Sí? Ahora sí entendí, profe. Ya, perfecto, qué bueno. Excelente. Ya. Ahora, no sé si han podido ver la guía de continuidad, que se la subí el día lunes. Los ejercicios resueltos, el mismo GeoGebra que les subí. Para que vamos a hacer algún ejercicio de la guía, quizás. O algún ejercicio tipo prueba. Ahí quedó a su disposición. ¿Cierto? Porque en esto no aparecen ejercicios de continuidad. ¿Ya? A ver, los ejercicios de continuidad. Los tengo acá. Guía 3, continuidad. El primero es algo netamente gráfico, ¿cierto? Da un ejemplo gráfico de una función que cumpla. Eh, Analizar la continuidad. También ver el tema de continuidad, ¿cierto? Determinar los intervalos de continuidad de esta función. Ver para qué valores de A la función es continua, ¿cierto? Y en general estos límites son bien sencillos de calcular, ya sobre todo el 9 y el 10. Simplemente como para jugar. ¿Ya? Y el punto 11, aplicar teorema de Bolzano. ¿Se acuerdan del teorema de Bolzano? Y el 12 y el 13 también de teoremas de continuidad. ¿Sí? ¿No? ¿No hay dudas de esta guía? No sé si empezaron a verla ya. Honestamente no he empezado a ver. No sé, profe, en mi caso, yo no sé ¿Sí? si se había dado cuenta, pero yo el lunes no asistí Ya. y aún tengo que verme la clase todavía que por falta de organización no me la he podido ver aún, así Ya. que
Ah, ya, Estoy, sí, estoy nulo en eso, así que ya, perfecto. ahí voy a ver todo. Ya, muy bien. Ya. Entonces, hagamos un ejercicio de continuidad en estos minutitos que nos quedan. Y este es un ejercicio de una prueba del año pasado, no mentira, del 2019. ¿Ya? Los contenidos no varían mucho, así que las pruebas tampoco varían tanto. Entonces, esta es una pregunta tipo prueba que podría parecer algo parecido. ¿Ya? No lo mismo, ¿cierto? Pero algo parecido. Sí, ahí está la pauta. Ya, entonces vamos borrando un poquito. Ya, por ahí. Considere la función entonces, encuentre los valores de A y B para que la función sea continua en todos los números reales. ¿Ya? Entonces yo les dejé en el campus virtual, ¿cierto? Un GeoGebra para que ustedes puedan ir viendo gráficamente qué es lo que nos está diciendo el problema. ¿Ya? Entonces, no tiene mucha ciencia el GeoGebra. Traté de dejarles ahí, ¿cierto? Todas las instrucciones posibles. No sé si a usted le aparece a sí mismo como a mí, pero es una función, ¿cierto? Que está dividida en tres tramos, como aparece acá. Entonces yo puedo escribir eso, x cuadrado más 3x más 6 dividido en x más 2. Tengo que ponerlos con paréntesis para que lo entienda bien. X cuadrado más 3x más 6 dividido en x más 2 es esa función. El segundo tramo es ax más b, ¿cierto? Como el mismo ejercicio que hicimos en clase. Y el otro es raíz de x más 12. Raíz de x más 12. ¿Ya? ¿Qué es lo que está variando? Los puntos de corte, los puntos de separación. Tenemos el punto x igual 2 como corte y tenemos el punto x igual 4 como corte. ¿Ya? Entonces tenemos una función así, ¿cierto? Y aquí aparece tal cual como aparece aquí. Quizás puede variar, ¿cierto? El tema de el igual. ¿Dónde está el igual? Ya, pero en el punto de la gráfica, eso no va a variar tanto. ¿Ya? Entonces, dice aquí que tú puedes deslizar los valores de A y B para encontrar geométricamente la continuidad. ¿Cuál es el objetivo entonces? Que este segundo tramo funcione como un puente, ¿cierto? Eso también lo dijimos en la clase. Y entonces yo puedo empezar aquí a manipular, ¿cierto? Mira, aquí, aquí con ese A está casi manipulando el B. Está manipulando solamente la altura, ¿cierto? Entonces requiero que el A sea un poquito más chiquitito, quizás por ahí. Pareciera ser por ahí, ¿cierto? Cuando el B. Ahí me pareciera funcionar la continuidad, ¿cierto? Cuando el A vale 0 y el B vale 4. No veo aquí mucha separación. Entonces quizás sean esos los valores. ¿Cómo lo puedo saber con exactitud? Resolviéndolo algebraicamente. Ya, entonces para ver la continuidad, me va a quedar a mí un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Porque tenemos dos parámetros que encontrar. Ya sabemos que eso nos va a llevar a dos ecuaciones con dos incógnitas. Y lo que tengo entonces que ver yo es la continuidad en los puntos donde hay separación. Entonces tengo que ver la continuidad en x igual 2 y tengo que ver la continuidad en x igual 4. En la continuidad entonces dijimos que eran tres cosas las que tenía que cumplir. Primero, que el f de a exista, ¿cierto? O sea, que la función esté definida en el punto. Segundo, que el límite exista. El límite exista. O sea, que exista, ¿no es cierto? No que no exista. ¿Ya? Que el límite, que la función exista y que el límite exista. Y tercero, que estos dos sean iguales. La función tiene que ser igual entonces al límite. Y tenemos que hacer cumplir entonces estos tres puntos para x igual 2 y para x igual 4. Entonces partamos primero con el x igual 2. Primero entonces, f de 2 está definido.
Y aquí busco, ¿cierto?, donde el x es igual a 2, ¿cierto? Estamos centrando ahora el x igual a 2 y veo que la igualdad está aquí en el segundo tramo. Entonces el f de 2 vale 2a más b. Ya, muy bien. Segundo punto, entonces, el límite existe. Y para que el límite exista, justo en este punto de intercambio, ¿cierto? Voy a tener que hacerlo con límites laterales. Porque la función no es la misma a cuando yo me acerco por la izquierda, a si yo me acerco por la derecha. Entonces calculo los límites laterales. Me acerco al 2 por la izquierda, de x cuadrado más 3x más 6 dividido en x más 2. ¿Cierto? Porque si me acerco al 2 por la izquierda, estoy acercando por valores más chicos que 2. Entonces tomo este primer tramo. Y al acercarme por los valores más grandes que 2, me acerco por la derecha, ¿cierto? Estoy tomando ahora la segunda función, ax más b. ¿Ya? El límite de abajo se calcula inmediatamente, ¿cierto? Y nos va a dar igual 2a más b. Y el límite por la izquierda tenemos que hacer una factorización, ¿cierto? Tampoco está difícil de calcular. Nos queda 0 partido por 0. Entonces podemos factorizar. Y al factorizar, ¿cierto? Dos números que multiplicados me den 6 sumados me den 3. Oh, está difícil. Puede que esté mal planteado el ejercicio. A ver, 2, 4. Miren, de hecho, ni siquiera nos queda un 0 partido por 0. ¿Cierto? Nos queda un 2, 4, 4 más 3 por 2, 6. O nos queda un 16 partido Chanflex. 16 partido. Ah, tampoco, pues 16 partido en 4. ¿Cierto? Si no es punto en conflicto. Miren, ni siquiera había que hacer ningún juego algebraico. Al llegar y reemplazar, podríamos llegar y reemplazar. O sea, aquí vale 4. Nada más que hacerle. No nos quedó ninguna indeterminación ni nada. Entonces, para que el límite exista, estos límites laterales tienen que ser iguales. Y entonces vamos a forzar la igualdad, ¿cierto? Diciendo que 2a más b vale 4. Y aquí tenemos nuestra primera ecuación. ¿Ya? Eso fue para cuando el x valía 2. Ahora, si el x vale 4, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Primero veo si está definida la función para x igual 4 y está definida, ¿cierto?, en este segundo tramo. Aquí el x cuando vale 4, vamos a tener entonces que esto vale 4a más b. Y como segunda instancia, entonces tenemos que ver que el límite existe y para eso calculamos los límites laterales. El 4 por la izquierda y el 4 por la derecha. Y aquí también vemos que no tenemos ningún problema en llegar y evaluar los límites. ¿Cierto? Aquí no tengo ninguna indeterminación y voy a llegar inmediatamente aquí, esto es 4a más b. Y en el otro voy a llegar aquí a que es, al reemplazar por 4, 4 más 12, 16. Raíz de 16 vale 4. Forzamos entonces a que los límites sean iguales, forzando la igualdad. Y voy a tener aquí entonces que 4a más b es igual a 4. Y aquí tenemos nuestra segunda ecuación. Y nos queda entonces el sistema de ecuaciones. Tenemos infinitas soluciones para que el límite, cuando el x tiende a 2 existe, para cualquier valor que cumpla con esto, entonces va a ser continua en x igual 2. Y para cualquier combinación de a y b que cumpla con esta segunda combinación, va a ser continua en x igual 4. Pero hay una sola combinación de a y b, ¿cierto?, que me hace cumplir para ambas dos, para el x igual 2 y para el x igual 4. Y para eso resuelvo el sistema de ecuaciones. Resuelvo entonces 2a más b igual a 4 y 4a más b igual a 4. Con cualquiera de los métodos que ustedes recuerden de cómo resolver sistemas de ecuaciones. Acá lo voy a hacer con el método de reducción, es decir, voy a restar ambas ecuaciones,
¿Por qué? Porque el b está con el mismo signo y con el mismo coeficiente, así que al restar se van a cancelar. Y me va a quedar una ecuación en función de a y una ecuación lineal. Entonces voy a tener 2a menos 4a, me va a quedar menos 2a, b menos b se van a cancelar, entonces va a tener el igual, 4 menos 4, 0. De aquí entonces obtengo que el a también vale 0, ¿cierto? Menos 2, ¿por qué valor me va a dar 0? Siempre va a ser 0. Y con esto entonces ya tengo el valor de a igual 0, ¿cierto? Como lo habíamos previsto. Y con esto yo puedo calcular reemplazando en cualquiera de las dos ecuaciones el valor de b. Tomémoslo en la primera. Entonces tendría 2 por a, 2 por 0, más b igual a 4. De aquí entonces obtengo, ¿cierto? 2 por 0, 0. Y me da que el b vale 4. Tal cual como habíamos visto geométricamente. ¿Sí? ¿Dónde podría estar la dificultad entonces de estos ejercicios? Aquí en el paso del cálculo de límites, ¿cierto? Aquí puede estar la complicación. En este caso no era complicado, yo creo que estaba orientado también a entender el concepto de la continuidad. Ya encontrar los valores a y b para que la función sea continua. Y esta fue pregunta de prueba, ¿eh? No fue algún control o alguna guía, pregunta de prueba. ¿Sí? Entonces el valor a igual a 0 y el valor b igual a 4 hace que la función sea continua en todos los números reales. ¿Sí? ¿Alguna duda, chiquillos? Por mi parte, no. ¿No? ¿Se entendió bien? Ya. Muy bien. Fue una hora bien aprovechada. Vimos harto ejercicios de límites, es cierto, algunos estaban bien complicaditos. Y este ejercicio de la aplicación de la continuidad, ¿cierto? Aquí este es un ejercicio, como les contaba, clásico. Sí o sí se evalúa esta parte. Ya encontrar las constantes a y b, o los valores a y b, ¿cierto? Para que una función sea continua. Y les dejé aquí en el GeoGebra, ¿cierto? O en el campo virtual, esta pequeña ventaja, ¿cierto? Para que ustedes lo puedan ver visualmente antes de verlo geométricamente. ¿Cierto? Aquí nuevamente vamos a hacer mover estos valores de A y B para ver que efectivamente para cualquier otra combinación no va a funcionar. ¿Ya? Pero aquí sí. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, chiquillos. No sé si queda alguna duda, algo más que quieran revisar antes de terminar. Que hay varias guías, la de ejercicios resueltos también está muy buena. Sí, se presentan acá varios ejercicios y después se presentan las soluciones. ¿Sí? Ya. Muy bien, entonces lo dejamos hasta acá. Que tengan una bonita semana. Nos encontramos el día lunes con el repaso y el día martes en la prueba entonces. ¿Ya? Bueno, profe, nos vemos, chao. Que les vaya bonito, chiquillos. Que tenga un buen fin de semana. Chau, chau. Chao, Ustedes profe. igual. Chau, chau.